Hola amigas y amigos, bienvenidos a la clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo, lenguaje y comunicación preuniversitario gratuito, de calidad, online, para todos los estudiantes y las estudiantes de Chile. ¿Cómo están? Los saludamos aquí desde las oficinas de Puntaje Nacional en Santiago Centro. Como siempre, la pregunta es, ¿de dónde nos están viendo ustedes el día de hoy? Desde Limache, Eloy de Santiago, Juanpa dice que desde Islas Canarias, Juan Pablo desde Santiago, Nicole de Santiago, Fredison de Rancagua, Consuelo de Calama, Javier de San Bernardo, Sarilis de Puente Alto, Matías BBM de Maipú, Nati Minaj de San Bernardo, Davisú de Rancagua. Hola, ¿cómo estás? De Melipilla, Conitanza de Temuco, DM1313 del Rodeo, Signis de Rancagua, Nicole 07 de Ñuñoa, Macarena 2013 de Chillán, Paz María Paz de Conce, de Coronel. Ahí vivía mi papá cuando era pequeño. Tami Talca, Pachiloca La Unión, Giorchito Milán, Danixodi Talca, Cami 96 Purranque, Lina de Gorbea, Danixodi de Talca, San Clemente, Dana de Santiago Centro, Leo González Villa de Los Ángeles, Pudahuel Peñalolén. Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy de www.puntajenacional en vivo. Empieza la clase número 3 de este ciclo, este segundo ciclo de las clases de lenguaje y comunicación streaming, donde la primera parte del año vamos a ir viendo los conceptos y contenidos básicos, el asunto más teórico, y la segunda parte del año la dedicaremos enteramente a resolver ejercicios y ensayos PSU. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que los que tuvieron sándwich les haya servido para descansar, para divertirse y para estudiar el fin de semana largo. Aquellos que no tuvieron el sándwich, pucha, lo lamento. Bueno, no hay tiempo que perder, ¿cierto? Vamos a empezar a conversar sobre los contenidos de hoy. La clase de hoy se llama Nociones básicas de lingüística, actos de habla. En nociones básicas de lingüística vamos a ver los conceptos más elementales para poder pensar esta cuestión tan compleja que es el lenguaje humano. Ya la clase pasada vimos comunicación, ahora vamos a ver lenguaje. Y cuando se juntan la comunicación y el lenguaje tenemos el nombre de esta asignatura, lenguaje y comunicación. Vamos entonces a mirar los conceptos que la lingüística, que es la ciencia que estudia el lenguaje, ha establecido como los conceptos básicos para entenderlo. Claro, si ya entre ustedes aquí alguien le empieza a picar el bichito de la lingüística, pueden hacer consultas en el grupo de www.puntajenacional.cl, el grupo de las clases de lenguaje y comunicación, para preguntar por más lecturas, más referencias para seguir estudiando este tema apasionante que llevan a cabo unos sujetos muy especiales que son los lingüistas. Luego, la segunda parte, vamos a ver la teoría de los actos de habla. Obviamente, entre medio de la clase, a las 19:20, hacemos como siempre un break de 10 minutitos. Este break de 10 minutitos lo usamos para responder la pregunta desafío del día de hoy, que es una pregunta que pretende ser un poco más difícil que las demás, y que tiene por objeto que podamos discutir las nociones con mayor profundidad. Entonces, es hora de comenzar. Tenemos lenguaje y comunicación, clase número 3. Nociones básicas de lingüística, actos de habla.
como a uno le gusta cumplir lo que promete, recordemos que en la clase anterior terminamos hablando de las funciones del lenguaje y yo les dije que íbamos a volver a referirnos porque a varios no les había quedado completamente claro lo que estábamos viendo. Entonces, yo primero le voy a preguntar a mi querido público, a ustedes amigas y amigos, ¿qué eran las funciones del lenguaje? ¿En qué consistían las funciones del lenguaje? A ver, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Pero no sean tímidos, participen. Por ejemplo, ¿qué tenía que ver las funciones del lenguaje con los factores del lenguaje? Lisi dice, los distintos usos para los cuales podemos utilizar el lenguaje. CBC 1234 dice, expresiones que demuestran las actitudes del emisor. ¿Cómo están relacionadas las funciones y los factores del lenguaje? Paz María Paz dice, ¿dónde predomina? ¿Dónde predomina qué? Danik Sodi dice, las funciones del lenguaje son las diferentes funciones que el lenguaje adquiere en cierto contexto. Los factores predominan en la función. Ya, con todo lo que han dicho podemos armar ciertas definiciones. Las funciones del lenguaje, como alguien dijo, son los usos que podemos asignarle al lenguaje en distintos contextos. Y para definirlas decimos que es porque predomina para cada función un factor del lenguaje. Entonces decíamos, para la función emotiva predominaba siempre el emisor. Para la función apelativa predominaba el receptor. Para la función referencial predomina el contexto. Para la función metalingüística predomina el código. Para la función fática predomina el canal. Y la función que más cuesta entender a los jóvenes y jóvenes estudiantes de Chile, la función poética, en la cual predomina el mensaje. Vamos a explicar esto nuevamente para seguir adelante. Tami dice, en cada función predomina un factor. Exactamente, ¿cierto? De eso es lo que estamos hablando. Vamos a decir que en la función emotiva predomina el emisor. ¿Y por qué habría de ser el emisor el que predomina aquí? La función emotiva supone siempre una situación comunicativa donde la comunicación está destinada a expresar la interioridad, la subjetividad del emisor. La función emotiva es la función subjetiva por excelencia. Claro, el nombre nos dice función emotiva y uno piensa que son puras cosas emo, pero no necesariamente es emo un acto comunicativo que esté en la función emotiva. Claro, por un lado está lo emo, estoy muy feliz, función emotiva. Hoy me siento triste, función emotiva. Sin embargo, también es función emotiva cuando yo me refiero a mis sensaciones, no solo a mis sentimientos. Sensaciones tales como el frío, el calor, el hambre, el sueño.
la función emotiva, si expresa la subjetividad, podremos estar de acuerdo en que también tener frío es algo subjetivo. Que haya baja temperatura es objetivo, pero que esa baja temperatura produzca en mí frío es algo subjetivo. Nicole dice, ¿siempre será en primera persona? Yo creo que sí. Tal vez si me pongo a pensar podría encontrar un ejemplo que no se me ocurre en este momento, para ser honesto. Pero siempre tiene que ver con la subjetividad. Por lo tanto, como dice DM1313, las opiniones personales también corresponden con la función emotiva. Yo creo que el último disco de System of a Down es un excelente disco. A otra persona podría parecerle malo, a otros podría parecerle un disco más o menos. A mí me parece un disco excelente. Y que yo lo califique de excelente es un gusto tremendamente personal. Otras personas podrían preferir el primer disco o el disco Toxicity. Yo también podría preferirlo. Entonces, decimos, con la función emotiva corresponden sentimientos, sensaciones u opiniones. Luego nos vamos al receptor y decimos, la función apelativa será aquella en la que predomina el factor del lenguaje del receptor. ¿Y cómo es que predomina el receptor? Esto es porque el emisor está mandándole un mensaje que está destinado a producir en él un impulso de acción, a que él haga algo. ¿No es cierto? Si yo digo, muchachos, denme un ejemplo de función apelativa, estoy ejercitando la función apelativa, porque como dice Signis, espera una respuesta del receptor. Como dice Javier, el emisor quiere una respuesta del receptor. Eloy pone el ejemplo de dar una orden. DM agrega, aporta que a veces aparece como función conativa. Perfecto. Consuelo dice un ejemplo. Dame la hora. Cuando Consuelo dice dame la hora a Pancho If, espera que Pancho If gentilmente responda y le diga qué hora es. Cuando CBC1234 hace callar a Juanpa, está esperando que Juanpa siga sus órdenes. Si la función emotiva está en primera persona, pregunta DM1313, la función apelativa, ¿en qué persona gramatical está? En el tú, segunda persona, singular o plural. Una pregunta siempre va a ser función apelativa a menos que sea una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no espera respuesta. ¿Alguien duda que puntajenacional.cl en vivo es un gran preuniversitario? Esa es una pregunta retórica, porque yo no espero que ustedes me digan que no. Yo lo digo para afirmar que lo es. Las preguntas retóricas son las preguntas que en verdad no preguntan, sino que afirman. Esas podrían no ser apelativas, pero el resto de las preguntas sí lo es. Sí lo son, perdón, me equivoqué de número. La función referencial, que es aquella en la que predomina el contexto. Ahí estoy mirando a la función referencial. Pero si miro la función referencial ya no los puedo mirar ustedes. Las situaciones comunicativas donde predomina la función referencial
Decimos que son aquellas que, al contrario de la función emotiva, son objetivas. Hablan de la realidad que rodea la comunicación. Como dice Beatriz, la función referencial entrega información. Un texto informativo, como dice CBC, un texto expositivo, como dice Nati, una noticia, corresponderían con la función referencial. Se habla del contexto, del referente. Como Juanpa que dice, ahora estamos viendo clases en vivo. Eso es un hecho objetivo. Ustedes están viendo clases en vivo. Edgar pregunta, ¿esta función está relacionada siempre con el texto expositivo? Así es, amigo mío. Siempre está relacionada con el texto expositivo. Tal como el texto argumentativo está relacionado con la función apelativa, porque hay un tú al que yo quiero convencer. Una carta al director es un texto argumentativo, porque pretende convencer a los lectores de algo. Continuamos. La función metalingüística es aquella en la que predomina el código. ¿Qué significa que predomina el código? Como yo les explicaba la otra vez, metalingüística implica algo que ocurre hacia sí mismo, como que se da una vuelta hacia adentro. Por ejemplo, en literatura hablamos de metateatro para hablar de cuando en una obra de teatro muestran una obra de teatro, como en Hamlet. Metapoesía es un poema que habla de poesía. El metalenguaje es el lenguaje que habla del lenguaje. Como ustedes bien lo han dicho, el ejemplo más claro de esto es un diccionario, ¿no? Muchas palabras hablando de ¿qué? De otras palabras. El lenguaje que habla de sí mismo, el lenguaje que habla del lenguaje. Pero como Pancho If bien lo expone, no solo un diccionario es un buen ejemplo de lo metalingüístico. También hay metalingüística en la vida cotidiana. Y el ejemplo que pone Pancho If es, ¿y qué quieres decir con eso? Claro, ahí hay función apelativa porque se espera una respuesta. Pero el que responda va a estar explicando su lenguaje. Paz María Paz, por ejemplo, no se dice aprieta, se dice aprieta. Efectivamente, ahí el lenguaje se está empleando para establecer normas sobre el buen uso del lenguaje. CBC dice, esta clase es metalingüística, estamos hablando del lenguaje, ¿o no? Perfecto, brillante, exactamente. Luego tenemos la llamada función fática. Ahí está. La función fática, que se caracteriza porque en ella predomina el canal. ¿Qué significa que predomina el canal? Vamos a decirlo de otra forma. Vamos a decir, en la función fática podemos abrir un canal, cerrar un canal o comprobar un canal. Abrir un canal. Aló, efectivamente, Consuelo. Hola. Oye. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sería un comprobar más bien. Hola, ¿se escucha? Ahí estamos abriendo el canal, estableciendo el vínculo que permite que la comunicación se posibilite. ¿Cómo cerramos un canal? Hasta pronto, que esté bien. ¡Taca! Chao, nos vemos.
nos veremos pronto, etcétera. Abrir y cerrar el canal es fácil de entender. Ahora, comprobarlo o mantenerlo tal vez presente un poquitito más de complejidad. ¿Cuándo se comprueba el canal? Cuando empleamos nuestra comunicación para ver si sigue abierto. Y el ejemplo que yo les daba en la clase pasada era ¿cachai? ¿Cierto? Ahora yo dije, ¿cierto? ¿No les parece que eso es comprobar el canal? Termino de explicarles algo y le digo, ¿cierto? Y si yo digo cierto, lo que espero es que ustedes como Macarena y Tamara, como Signis, como Chalo, como Dani, digan sí. Como Cami 96, sí. ¿Por qué cachai? Pregunta pa Juan Pablo 96. ¿Por qué? Porque con el cachai lo que establecemos es si la otra persona sigue pendiente de nuestra comunicación, ¿cachai? Si yo digo cachai y la otra persona nomás un parpadeo, un movimiento de cabeza, yo me voy a dar cuenta que no está poniéndome la atención en lo absoluto y que en verdad no hay un canal comunicativo entre la otra persona y yo. Por eso el cachai es una forma de comprobar el canal, ¿cachai? Bueno, yo sé que no siempre soy el más entretenido, entonces tengo que estar comprobando a menudo que la gente no se quede dormida cuando yo hablo. Y finalmente, la tan odiada función poética del lenguaje. Decimos que la función poética está centrada en el mensaje. ¿Cómo podemos decirlo? Cuando comunicamos algo, por un lado, tenemos un contenido que queremos decir y por otro lado tenemos una forma de decirlo. Tenemos un contenido que queremos decir y tenemos una forma de decirlo. Tal vez el contenido que yo quiero expresar es simplemente tengo hambre. Pero yo diría, me comería una vaca. Evidentemente el contenido es el mismo, es decir, tengo hambre. Pero me comería una vaca es un recurso retórico que por medio de la exageración nos permite darle una forma más notoria a lo que queremos decir. Como Skip Ball lo dice, cualquier manifestación en la que se utilice a propósito el lenguaje con propósito estético o chocante. Para entender la función poética, tenemos que entender que el lenguaje cotidiano es como una moneda de cambio, como una moneda de 100 pesos. Lo ocupamos todo el tiempo, circula por la sociedad y llegamos a formas establecidas de hablar. Uno no le pone atención a la forma habitualmente, se queda con el contenido y eso es normal. Cuando yo quiero comprar el diario no digo dama del kiosco de mis reinos, ¿podría usted brindarme la oportunidad de informarme con este medio escrito donde se me presentará la actualidad y la opinión? No, pues simplemente digo, ¿me da el diario? Ese es el lenguaje cotidiano. La función poética tiene que ver con sacar el lenguaje cotidiano de su normalidad y emplearlo de forma creativa con propósitos estéticos, que sea lindo, o chocantes, o que llame la atención. Por eso, un
error sería pensar que la función poética solo se da en las poesías, como bien lo sabe el chico de las poesías, ¿cierto? No, pues, no, pues, no, pues, no, pues. Eso no es así. La función poética puede ocurrir en todos los contextos comunicativos. Cuando mi amigo de M1313 está galaneando, él emplea la función poética. La publicidad se vale a menudo de la función poética. ¿Por qué? Porque el propósito de la publicidad es que nosotros retengamos una marca en la memoria. Si nos dicen compra insecticida Tanax, ese mensaje está trillado. Es el lenguaje en su uso cotidiano. En cambio, si digo lo mejor en Tanax es Tanax, me va a llamar la atención y yo voy a recordar a Tanax. La marca de Tanax se va a insertar en mi subconsciente y yo voy a ponerle atención a los productos Tanax cuando vea las latas, cuando necesite encontrar insecticida, porque en el verano se llena de hormigas mi casa. Colum, toda la magia del sur. Efectivamente, no los voy a decir en voz alta porque no quiero hacer propaganda gratuita, publicidad gratuita. Pero todos los ejemplos que ustedes están diciendo son slogans que pretenden tener cierta sonoridad, ser pegadizos para que las personas se acuerden. Entonces, ahora sí. ¿Me ven? Se cayó. ¿Volviste? Ahí ya, perfecto, podemos continuar la clase. Continuamos, estábamos viendo la función poética. Vemos que la función poética nos sirve para poder sacar al lenguaje de su uso cotidiano, porque a veces necesitamos ocuparlo de manera tal que pueda ser más llamativo, que llame la atención, que pueda ser retenido en la memoria de nuestros receptores. Entonces, amigas y amigos, ¿tenemos claras las funciones del lenguaje? A mí me da la impresión que han entendido bastante bien. Han sido un público fenomenal hasta ahora. Ya, súper bien, súper bien. Entonces vamos a terminar aquí con las funciones del lenguaje y vamos a pasar a la siguiente etapa de esta clase. A ver ya, preguntas, está bien, la de Demi HRB. A ver si puedo entender tu pregunta. ¿La función poética tiene que ver con las zonas diferentes en donde viven los emisores? Porque ahí cambiaría para cada emisor la forma de expresar el mensaje, ¿o no tiene nada que ver? ¡Qué excelente pregunta! Una excelente pregunta. Efectivamente, tienes toda la razón. ¿Por qué? Si yo voy a otro país
y escucho a dos hablantes, no sé, en Uruguay hablar con modismos uruguayos, lo que para nuestros hermanos uruguayos es el lenguaje cotidiano, para mí va a ser algo hermoso, con modismos nuevos que me va a llamar mucho la atención. Escuchar como, en vez de cuando nosotros a los muchachos y muchachas jóvenes les decimos cabros y cabras, y en Uruguay nos decían guriche. Eso para mí, yo como receptor lo recibía como algo poético, algo llamativo. Entonces, claro, que algo sea poético depende del contexto. Excelente pregunta. Las variantes diatópicas, es decir, como ustedes lo están diciendo, una variante diatópica es la variación del lenguaje en relación al lugar. Tópica, topos. Topos es lugar en griego. Las variables. La próxima clase nos toca ver eso, así que aguántense un poquitito. Tiene que ver con el código, María Paz. La diferencia entre verosimilitud y veracidad la tenemos que dejar para cuando veamos literatura. Recuerden que una de las reglas de las preguntas es que tengan que ver con lo que estamos viendo, porque si no, no podrías seguir con esto. Ya. Me quedaría atrapado para siempre en las funciones del lenguaje. Un esclavo de las funciones del lenguaje. Pasarían 3, 4, 5, 6 clases y seguiríamos viendo las funciones del lenguaje. Pero en cambio, vamos a seguir adelante con nuestra vida. Muy bien. Sabemos las funciones y los factores del lenguaje, pero ¿qué diantres es el lenguaje? Lenguaje, amigas y amigos, llamaremos a cualquier sistema de comunicación articulado. Como lenguaje humano, o sea, cuando ya estamos hablando del lenguaje de los seres humanos, además, manifiesta suma sofisticación, siendo un sistema extremadamente complejo, que ha tenido algunos lingüistas de cabeza para explicar cómo que algo tan complejo es aprendido por niños y niñas que bordean los 2 años. ¿Qué diantres es diantres? Recorcholis, rayos y centellas. Busquen www.rade.es. Es como decir qué rayos es el lenguaje. Y los chilenos lo podríamos decir de muchas formas distintas que por ser esta una clase de lenguaje y comunicación yo no puedo repetir. Pero ustedes sí pueden y me parece bien que se entiendan de esa forma, pero con la contención de el espacio en el que nos estamos comunicando, para que no tengan que tomarse un Ubicatex. Aquí el tema de que el lenguaje humano sea algo tan complejo, ¿no les llama la atención? Tal vez no se lo han preguntado, tal vez sí. Pero imagínense que cuando somos niños, cuando estamos llegando a los 2 años, durante los 2 años, adquirimos un sistema enormemente complejo, compuesto de múltiples reglas gramaticales, compuesto de muchas palabras, y lo aprendemos sin saber absolutamente nada. Antes no sabíamos el lenguaje,
Se sabe, por estudios de escáneres cerebrales, etcétera, que la mente humana nunca funciona a tal potencia como entre los 2 y los 6 años. Si no fuese lo suficientemente claro, intenten aprender una lengua nueva ahora para darse cuenta de lo complejo que es adquirir una lengua. Muy buena referencia, Felipe, al ensayo El arco y la lira de Octavio Paz. Entonces, el lenguaje humano es un sistema extremadamente sofisticado. ¿Cómo podemos hacer para empezar a entender eso? Aquí vamos a repasar las categorías clásicas de la lingüística estructural. Que veamos esto no significa que vamos a ser expertos en lingüística, sino que vamos a empezar a trabajar con las categorías que le son esenciales. Oh, se devolvió. Vamos a decir que el lenguaje lo podemos entender como una dicotomía. El lenguaje lo podemos entender como una dicotomía. ¿Alguien entre el público querido sabe qué es una dicotomía? Una dicotomía es un concepto que se explica en otros dos, que son opuestos. Tenemos el lenguaje. Vamos a explicar el lenguaje con una dicotomía, con dos conceptos opuestos. La lengua y el habla. Vamos a decir que el lenguaje está compuesto de dos conceptos opuestos. Lengua y habla. ¿Qué es la lengua? Leamos la definición, después expliquémosla de forma más coloquial. La lengua es un sistema de signos que comparte una determinada comunidad, lo que comúnmente entendemos como idioma, aunque no es lo mismo. Lo digo aquí como ejemplo para que podamos aproximarnos al concepto. Dicho de otra forma, es el diccionario mental de una comunidad lingüística determinada. Es el diccionario mental de todas las personas que hablan un idioma. Digamos, la lengua es un concepto abstracto. La lengua no puede tocarse. Pero si pensásemos en la lengua, es como si sacáramos un diccionario, tuviésemos una máquina que nos permitiera ver el lenguaje de cada sujeto que habla español, castellano. Cada persona que habla castellano se mete a esa máquina y esa máquina saca todas las palabras y los usos que esa persona le da a las palabras. Si esa máquina luego hiciese como un resumen del castellano que tiene cada persona que habla castellano en su mente, algo así sería la lengua. ¿La última idea la entendieron o la digo otra vez? Para poder seguir hablando de la lengua. Paulinis pregunta, ¿el mapudungún es una lengua? Es una lengua, en efecto. Dani dice, la lengua es el conjunto de sonidos, palabras y reglas lingüísticas que comparte una comunidad de hablantes. Exacto. Eso es. Mire, la lengua es un concepto abstracto y es un concepto que se refiere a lo social.
no es que cada uno pueda inventar su lengua castellana. Entonces, el ejemplo de la máquina. Imagínense, ahora le vamos a meter extraterrestres. Vienen unos extraterrestres que están investigando la civilización humana, porque son extraterrestres buenos que solo vienen aquí para querer profundizar sus saberes sobre el universo. Y en su ovni se proponen decir, ya compadre, vamos a estudiar la lengua castellana. Entonces, este platillo volador va a tirar un rayo que va a abarcar a toda la Tierra y va dentro del cerebro de todas las personas que hablan castellano, de la comunidad de hablantes del castellano, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en España, en El Salvador, en Ecuador, Perú, Bolivia. Va a tomar todo el castellano de cada una de esas formas y va a sacar un promedio. Algo así sería la lengua. Por eso se dice que es social. Y es abstracto porque en verdad no es posible hacer esto. La lengua es una aproximación teórica. En verdad nadie ha visto una lengua. Nadie ha tocado una lengua. Lengua en este sentido, pues no sean lesos. Este es un sentido específico de la palabra lengua. Ahora, el habla. Dijimos que lengua y habla eran una dicotomía que explicaba el lenguaje. Imagínense, el lenguaje es una ramita que para explicarse tiene que sacar dos ramitas. Lengua y habla. El lenguaje es tanto lengua como habla. El lenguaje es el concepto general y este concepto general se explica por dos conceptos que son contrapuestos. Ya explicamos el de lengua. La lengua es el código de signos que comparte una determinada comunidad de hablantes, las reglas por las que esos signos se juntan, y es abstracto y es social. La norma ya viene. El habla, en cambio, es la utilización individual y concreta. Fíjense que cada concepto es lo opuesto al otro. ¿Qué es lo contrario de lo social? Lo individual. Lo social es lo que hacemos todos juntos como colectivo, como sociedad. Lo individual es lo que hace cada uno. ¿Qué es lo contrario de lo abstracto? Lo concreto. El habla es la forma en la que cada individuo ejecuta una lengua. Por eso decimos, el habla es el uso particular que hace una persona de la lengua. Como esta definición se basa en una dicotomía, podemos definir los rasgos del habla como los contrarios de los rasgos de la lengua. Si la lengua es social, el habla es individual, pues cada persona realiza la lengua a su manera. Si la lengua es abstracta, el habla es concreta. Podemos escuchar y registrar el habla de una persona. Mi habla está siendo registrada en este momento y va a salir en YouTube en un rato más. Podemos incluso, ¿en qué sentido es individual?, pregunta María Paz. Cada persona tiene su propia habla. Tú hablas como hablas, yo hablo como hablo, ¿cierto? Tengo esta forma de hablar pausada, en la que la gente cree que siempre estoy relajado, lo que no es cierto, pero eso parece. Eso es que el habla sea individual. Cada persona ejecuta la lengua a su manera. Entonces, decimos,
Podemos explicar estos conceptos como juntándolos, pues. No hay lengua si no fuese porque hay muchas personas hablando. Pero si no hubiese una lengua común, las personas que hablan no se podrían entender. Gracias, Pachi. ¿Se dan cuenta? Son conceptos que son mutuamente dependientes. La lengua supone que haya mucha gente que hable. Si yo invento un sistema de signos y lo hablo yo solo, no hay lengua. Para que haya lengua se necesitan al menos 2 hablantes. Una lengua muerta es la que tiene un hablante o menos. El Spanglish. Están pegados con el Spanglish. Vamos a llegar al Spanglish cuando veamos las variaciones. Y eso va a ser la próxima clase. No es una lengua el Spanglish. Pero les voy a contar un secreto. La dicotomía lengua y habla, una parte es muy abstracta y muy amplia. Y otra parte es más concreta y más individual. El secreto es que existe un concepto que está entre medio de lengua y de habla. Y ese concepto es una amiga mía que se llama la normita, pues, la norma. Mi amiga la normita. Cuando alguien recién, perdón por haber olvidado el nombre, decía, el castellano de Chile y de Argentina, ¿es la misma lengua? Sí, es la misma lengua, pero es distinta norma. Aquí decimos, con el tiempo, los lingüistas se dieron cuenta, los lingüistas que son sujetos muy especiales, los lingüistas se dieron cuenta que aunque esta dicotomía era muy útil, aún le faltaba un nivel intermedio que articulara a los otros dos. La lengua abarcaba una realidad muy amplia y abstracta, y el habla una realidad muy particular y concreta. Para poder resolver este problema se agregó la categoría de norma, mi amiga normita. La norma lingüística es un consenso social que establece un modelo de la forma más correcta de utilizar el lenguaje. Aunque todos los hablantes de español en el mundo compartimos la misma lengua, las normas pueden restringirse a grupos, a territorios más acotados. Así, los chilenos tenemos una norma que regula lo que vamos a entender como buen uso de la lengua, parámetros según los cuales podemos distinguir cuando alguien habla bien o mal. La norma es lo que hace que el habla no sea perfecta. La norma regula cuando el habla está bien o mal. Por eso el estilo culto formal es aquel que mejor se adecua a la norma. Bueno, en la norma chilena, aunque en una reunión, no, tal vez yo no pueda decir en una reunión de trabajo del equipo de puntaje nacional pensando el streaming y cómo hacer mejores clases, no voy a decir, oye Nico, ¿me podís dar una sugerencia? Pero entre amigos uno dice podí, sabí y esas cosas y igual se adecua a la norma como consenso social. Sí lo aceptamos.
entra una variable social y una variable de situación, efectivamente. Ya, amigas y amigos, ha llegado la hora del primer break, pero no nos vamos a ir a break con las manos vacías, no los vamos a dejar aquí sin nada que hacer. Oh, no, vamos a volver en 10 minutos y estos 10 minutos ustedes los pueden emplear para resolver ¿la qué? Como dicen, no los leo, la pregunta desafío. En 10 minutos más estamos de vuelta para resolver esta pregunta desafío. Vamos a sacar esto de aquí. A ver. En 10 minutos nos vemos.
Estamos de vuelta para resolver la pregunta de desafío. Estaba difícil, ¿no? La pregunta de desafío es una pregunta sobre figuras literarias. En esta pregunta se nos muestran dos fragmentos de texto de poetas españoles de la primera mitad del siglo XX. Dos tremendos poetas que todos los amantes de la poesía deberían alguna vez leer. El primero es un fragmento de Federico García Lorca. El primero nos dice: salve al celeste sol sonoro, corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. El fragmento 2 nos dice: temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Entonces, ¿qué figuras literarias aparecen en cada fragmento? En el fragmento 1, A dice que aparece una sinécdoque y una personificación, mientras que en el fragmento 2 se expresa una anáfora y una hipérbole. La alternativa B nos dice que se constata una sinestesia y una personificación en el fragmento 1, y que en el fragmento 2 hay anáfora y pleonasmo. La C nos dice: se presenta una metáfora y una personificación en el fragmento 1, y en el fragmento 2 hay un epíteto y un hipérbaton. La D nos comunica que hay una antítesis y una sinestesia en el fragmento 1, y en el segundo hay un oxímoron y una ironía. La E nos dice que en el fragmento 1 hay ironía y pleonasmo. En el segundo hay sinestesia y antítesis. La respuesta correcta evidentemente es la B. En el fragmento 1 vamos a ver que hay una sinestesia y una personificación. ¿Qué es la sinestesia? La sinestesia, amigas y amigos, es la confusión de los sentidos. Por ejemplo, que yo diga: este helado tiene un sabor amarillo. Amarillo es algo que vemos por los ojos. El sabor del helado lo sentimos por nuestras papilas gustativas. Se están confundiendo dos sentidos. Celeste, sol, sonoro. Un sol celeste que suena. Se está confundiendo el sentido de la vista con el sentido del oído, de la audición. Ahí tenemos sinestesia. Ahora, ¿dónde tenemos la personificación? La miel helada que la luna vierte. Vemos que la luna está echando miel helada. La luna, ahí se le da una atribución de persona. Perfecto. Tenemos por qué es sinestesia y personificación. Ahora hay que decir, ¿por qué hay anáfora y pleonasmo? Hay anáfora porque los dos versos de Miguel Hernández comienzan con temprano. Temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Se repite la palabra temprano al principio de cada verso.
Pleonasmo es una figura literaria que consiste en una redundancia. Subir para arriba, como dijo alguien, bajar para abajo, dentren para adentro, salgan para afuera, madrugar la madrugada. Vemos entonces que hay anáfora en el temprano temprano y hay pleonasmo en el madrugó la madrugada. El epíteto Paz, María Paz, es otra cosa. El epíteto es un adjetivo. Un adjetivo que viene con la cosa que tú estás adjetivando. Verde prado, como dice Bárbara. El prado es verde. Cielo azul. Blanca nieve, perfecto. Pasto verde. Pablo simpático, etc. Roja sangre. Dulce miel. ¿Qué es un oxímoron? Preguntan. El oxímoron es la figura literaria preferida de Ricardo Arjona. Es una contradicción aparente entre los términos que lo hace imposible, como cuando Arjona dice, acompáñame a estar solo. La clara oscuridad, dice Javier. La antítesis, en cambio, es poner los contrarios pero separados. El alto cielo, el hondo mar. Están separados, no buscan tener una unidad. El oxímoron los junta. Las figuras literarias las vamos a ver en profundidad más adelante. Esto es solo un adelanto. El oxímoron es la figura literaria que plantea en una sola frase u oración una contradicción, que es entre dos términos que es imposible que se junten. Acompáñame a estar solo, como dice el poeta Ricardo Arjona. Y si buscan sus letras se dan cuenta que Arjona emplea a menudo el oxímoron como figura literaria. Hagan el ejercicio, se van a acordar de mí. La antítesis ya la expliqué, tenemos que seguir adelante. Esta pregunta era difícil, pues si por algo es la pregunta de desafío y no la pregunta regalada. Continuamos con lo que estábamos viendo. Vamos a seguir viendo los conceptos elementales de la lingüística. El signo lingüístico. La lengua está compuesta de signos lingüísticos y de las reglas por medio de las cuales esos signos lingüísticos se juntan entre sí. La lengua está compuesta de signos lingüísticos y las reglas por las que esos signos lingüísticos se juntan. El signo lingüístico, para explicarlo, vamos a ocupar también una dicotomía. Para explicar el signo vamos a decir que se compone de dos caras, un significante y un significado. Saussure, el caballero que inventó la teoría del signo lingüístico, decía que el signo lingüístico era como una moneda de dos caras. Una de sus caras era el significante y la otra cara era el significado. No hay signo lingüístico sin una de estas caras, como no hay moneda sin cara o sin sello. Guardemos la metáfora de la moneda, retengámosla en nuestra memoria.
son una sola unidad. El signo lingüístico, vamos a decir, es una entidad psíquica. ¿Por qué es una entidad psíquica? Porque ¿dónde existe? Existe en nuestras mentes. Está en nuestra mente, exacto, Gaby. ¿Qué es la mente? Se lo deberían preguntar a los psicólogos. Yo estudié lengua y literatura y solo me puedo quedar aquí en esto. El signo lingüístico es una entidad psíquica que tiene existencia en la mente de las personas. Que sus caras sean interdependientes, las dos caras del signo lingüístico son interdependientes. Interdependientes quiere decir que dependen la una de la otra, que no puede haber una sin la otra. Para que haya un signo lingüístico siempre tiene que haber significante y significado. Si falta uno, no hay signo lingüístico. Afortunadamente, tenemos que ambos, significados y significantes, conforman una sola unidad. Para que el significante pueda ser significante, se necesita que haya un significado y viceversa. ¿Y qué son? El significante, amigas y amigos, es la imagen acústica de la sucesión de fonemas que conforman una palabra. ¡Oh, qué complicado! El significante es la imagen acústica de la sucesión de fonemas que conforma una palabra. ¿Qué es una imagen acústica? Es la imagen que queda en nuestra mente de los sonidos. No son los sonidos, sino el registro que tenemos de estos sonidos. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas son cada sonido por medio del cual componemos palabras. M, E, S, A. Tenemos 4 fonemas que cuando suenan en secuencia hacen el sonido mesa. El significante es la imagen mental, imagen acústica que tenemos de ese sonido. Mesa. Por otra parte, tenemos el otro lado de la moneda, que es el significado. El significado es el concepto al cual vinculamos el significante. Es la idea, por ejemplo, mesa, la vinculamos con un objeto que puede estar hecho de diferentes materiales, plástico, madera, etcétera, que sirve para colocar cosas encima y que por lo general tiene 4 patas, aunque podría no tenerlas. T-A-S-A. Pues con Z. Me entró la duda. Bueno, esta taza, que es la imagen acústica, con Z, ¿cierto? Sí. Hasta los más avesados lectores a veces nos equivocamos con la ortografía. La taza la asociamos con un concepto. Recipiente con una oreja que la ocupamos habitualmente para verter líquidos calientes como el té o el café. A veces tomamos agua, pero para el agua uno tiende a preferir los vasos. Como yo ahora que estoy tomando un delicioso café. Decimos entonces, podemos volver a la idea de que son interdependientes.
Si esto, que le llamamos moneda, no estuviese asociado al concepto, sería solo un sonido. Para saber lo que sería un significante sin significado, basta repetir el sonido. No sé si ustedes alguna vez lo han hecho. A mí cuando yo era chico me gustaba repetir mi nombre para que perdiera el sentido. Pablo, 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 Pablo. Se me olvidaba que es mi nombre y quedaba un puro sonido. Moneda, 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 moneda. Queda el puro significante. Y el significante sin significado es un puro sonido. Y veamos lo contrario. ¿Qué pasa si tenemos un concepto y no tenemos una palabra para decirlo? No podemos pensar ese concepto. No podemos pensar en cosas que no tenemos cómo decirlas. Un significante sin significado es como una noche sin estrellas. Un significado sin un significante es como una clase de puntaje nacional.cl sin ustedes. Se necesitan mutuamente. No existen el uno sin el otro. ¿Les queda clara entonces la idea de signo lingüístico? ¿Hasta dónde vamos? Sí. Muy bien. Estupendo. Significante, la imagen acústica, significado, el concepto. Aquello es lo que pensamos cuando decimos una palabra. Ahora vamos a decir algunas características del signo lingüístico. Vamos a decir que el signo es arbitrario porque el vínculo entre significante y significado es arbitrario. ¿Qué significa que sea arbitrario? Significa que el hecho de que esto se llame moneda es una convención social. Se podría haber llamado de cualquier forma. Se podría haber llamado monitor. Y el monitor se podría haber llamado almohada. No es natural el vínculo que los une. No es que esto se va a llamar taza en todos los contextos. Es una convención de una comunidad de hablantes. No es que nos hayamos puesto de acuerdo, porque a mí nadie me preguntó si yo quería que los computadores se llamaran computadores y no mejores amigos del Pablo. Pero bueno, resultó que nos pusimos de acuerdo, o sea que convenimos, todos estamos bien de acuerdo en que los computadores se llaman computadores. Eso no es un vínculo natural, es una convención social. En España a los computadores le dicen ordenadores y a los videos le dicen vídeos, pero ellos hablan la misma lengua que nosotros, solo que en otra norma. Entonces, ¿estamos claros con el signo lingüístico? Esto es lo fundamental, lo básico. Si les gusta esto, pueden preguntarnos en el grupo de puntajenacional.cl sobre el signo lingüístico o sobre la lingüística y nosotros darles más referencias para que sigan leyendo. Si
siempre tienen la oportunidad de ver las explicaciones de nuevo, porque ustedes saben, nosotros subimos nuestras clases a YouTube. A YouTube. YouTube. Nos queda bastante poco tiempo, así que el tema de los actos de habla solo lo vamos a empezar hoy y vamos a continuarlo en la próxima clase. Mucho más importante es ir a un ritmo donde puedan entender todos y todas. Los actos de habla. La teoría de los actos de habla fue desarrollada por John L. Austin en su libro póstumo. ¿Qué quiere decir póstumo? Que fue publicado después de su muerte, de 1962, titulado ¿Cómo hacer cosas con palabras? Esta teoría, la teoría de los actos de habla, aborda el lenguaje como un acto. Tal como los seres humanos fabricamos cosas con las materias primas, podemos hacer una mesa si disponemos de madera, también hacemos las cosas con palabras. Las palabras son un medio por el cual nosotros hacemos cosas. No solo comunicamos, hacemos cosas con las palabras. Esa es la teoría que está detrás de la teoría de los actos de habla. Este enfoque, que va a llamarse posteriormente pragmática, pone el énfasis en cómo en el contexto de las interacciones comunicativas influye en la interpretación del significado. La pragmática siempre piensa en el contexto. Esto es a modo introductorio, les va a quedar claro a medida que vayamos avanzando. Miremos a este caballero aquí, que es un profesor, que con esa cara de enanito bonachón le dice a los estudiantes: entren a la sala, por favor. Así yo me imagino que habla. Ustedes pueden imaginárselo como quieran. Vamos a ver que en cada acto de habla hay 3 dimensiones que siempre están juntas. La primera es el acto locutivo. El acto locutivo es lo que literalmente se dice. En este caso, entren a la sala, por favor. La otra dimensión es el acto ilocutivo y consiste en la intención de lo que se está diciendo. En nuestro ejemplo, la intención es hacer que los alumnos entren a la sala. Y en tercer lugar, tenemos el acto perlocutivo. El acto perlocutivo son los efectos que produce el enunciado en el receptor. Si el profesor ha tenido éxito, el acto perlocutivo de su acto de habla será que los alumnos ingresen a la sala. En el receptor o en el contexto, para ser más exactos. Habría que decir que también puede ser en el contexto. Yo digo, pongan atención. El acto locutivo es pongan atención. El acto ilocutivo es mi intención. Hacer que los chiquillos y chiquillas que asisten a nuestra clase pongan atención a lo que estoy diciendo. Lo perlocutivo va a depender de si ustedes me pescan o no, porque podrían no hacerlo y yo seguir hablando y ustedes haciendo otra cosa y nada nos funcionaría bien y todo esto sería un gran absurdo. Sin embargo, no lo es. Ustedes son unos muy buenos muchachos y muchachas que colaboran con este proyecto colectivo, entonces el acto perlocutivo es que ustedes me ponen atención y yo les pongo atención a ustedes en el chat. Tenemos entonces que
pueden coincidir o no coincidir los actos locutivos e ilocutivos. ¿Cuándo coinciden? Cuando no vemos que hay una diferencia entre lo locutivo y lo ilocutivo. Si yo digo, pongan atención, y lo que quiero decir es, pongan atención, coinciden. Eso se llama un acto de habla directo. En cambio, si el acto locutivo con el acto ilocutivo no coinciden, tenemos un acto de habla indirecto. Si yo les digo, ya me enojé, me voy a cerrar esto, porque ustedes están hablando mucho. Lo único que les voy a estar diciendo es, pónganme atención, por favor, estoy desesperado. Pero la forma en la que digo eso es, ya me enojé, me voy a cerrar el software, no voy a seguir haciendo la clase. Paz Vázquez, hace lo que quieras. Eso es indirecto, excelente ejemplo. Oye, no hagáis eso. No, si lo voy a hacer igual. Oye, no haga eso, si lo voy a hacer igual. Ah, ya, haz lo que queráis. Evidentemente ese haz lo que queráis no significa de verdad un haz lo que quieras. Un acto de habla directo es aquel en el que lo locutivo y lo ilocutivo coinciden. El indirecto es aquel en el que no coinciden. En eso nos quedamos hoy. Chun chun. Amigas y amigos, entonces, hoy día vimos las nociones básicas de la lingüística, la noción de lenguaje, la dicotomía lengua y habla, la dicotomía del signo lingüístico e introdujimos el tema de los actos de habla. ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Están contentos con cómo estamos desarrollando nuestro preuniversitario digital gratuito de calidad, puntajenacional.cl en vivo? Sí, sí. Me gusta que les guste. A nombre de todo el equipo de Puntaje Nacional, les comento la alegría que nos produce siempre que esto se lleve a cabo. Les recuerdo que la clase va a ser subida a YouTube, va a ser subida a YouTube, luego de que terminemos esto, para los que llegaron más tarde, quieran ver de nuevo, o para los que simplemente no vieron la clase y tienen tanto derecho a recibir este preuniversitario gratuito como los que pueden llegar a la hora. Recuerden que para dudas, comentarios y que podamos tener contactos nosotros de Puntaje Nacional con ustedes, nuestra querida comunidad, entran a puntajenacional.cl y en el caso de las clases de lenguaje pueden entrar a un grupo. Entran acá a inicio, entran a grupos y buscan clases en vivo lenguaje y comunicación 2013. Ahí podemos mantener la comunicación, plantear dudas, comentarios, pensar cómo podemos hacer mejor estas clases. Y bueno, mantener contacto en general. Sacarle el partido a esa herramienta que nos permite poner ensayos, material, videos, etc. Le agradecemos a Leo que promociona algo que para nosotros es bien importante. Pedirles encarecidamente que voten por nosotros en www.sociallab.com/imaginachile/2763. Es un concurso al que estamos participando y
tiene que ver con que ustedes reconozcan en el voto de que esto de las clases online es una buena idea, de eso se trata. Bueno, chicos, chicas, no queda más sino despedirme, siendo las 8:03 de hoy día 22 de mayo del año 2013, desearles una buena semana, que hagan el ensayo que viene, cuando termine de transmitirse la clase, y recuerden, el próximo martes se retoman las clases de matemáticas, no hubo porque era feriado, a las 6:30, y el miércoles nos vemos nuevamente. Nos vemos. Chao, chiquillos y chiquillas, que estén muy bien.